Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video donde voy a platicar sobre lo que es eficiencia y eficacia, dos conceptos que en la actualidad nos suelen confundir o por la cultura, cuál es la que predomina. Esperando que estos conceptos sean de apoyo para tomar ciertas decisiones, acciones para procesos determinados o metodologías en metas que nos propongamos. La charla es un extracto sobre una práctica llamada cultura digital, esperando que estos conceptos ayuden a, a momentos determinados. Está dividida en dos partes. La primera parte son los conceptos para que nos quede claro qué es eficiencia y qué es eficacia. Y la segunda parte es un cuadrante donde se combinan estos dos conceptos. ¿Qué es eficiencia y qué es eficacia? Lo definiré bajo los siguientes conceptos. Eficiencia, capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles, mientras que eficacia, la capacidad para obrar o para conseguir un resultado determinado. Con estos conceptos ya entendemos un poco más la diferencia entre uno y otro. La eficiencia se refiere a la forma de hacer las cosas, mientras que la eficacia se refiere a los resultados, los informes, las metas o qué tanto logramos los resultados deseados. Lo representaré con una imagen para que nos quede un poco más claro estos dos conceptos. La eficiencia representado como los procesos, es decir, una serie de engranajes que están embonados de una forma correcta para lograr los objetivos deseados, que viene siendo la eficacia. Es decir, las metas, qué tanto se lograron las metas, qué tanto se lograron esos informes, esos objetivos que se propusieron en un momento determinado, qué tanto se lograron, pero esto es gracias al proceso, a la eficiencia del proceso, de la metodología o de la forma de hacer las cosas se lograron estos objetivos. En base a estos dos conceptos, se hizo el siguiente cuadrante, donde uno representa la eficiencia y otro representa la eficacia. Es decir, empezando de lo ineficiente a lo eficiente y de lo ineficaz a lo eficaz. Y vamos a pensar que estos cuadrantes, la combinación de estos dos conceptos son personas y en un momento determinado necesitamos la colaboración de cierto personal o de ciertas personas para poder realizar las metas que nos propongamos. Y a quienes escogeríamos una vez identificado a las personas dentro de este cuadrante. Para poderlo entenderlo un poco mejor, ¿qué son las personas? ¿Cómo son las personas en cada uno de estos cuadrantes? Cuando eres ineficaz y eres ineficiente, a estas personas se refieren que las metas no los logran y aparte los recursos que están a su alrededor fueron mal, mal elaboradas. Es decir, se desperdiciaron los recursos que están a su alrededor. Pero existe el otro extremo, cuando eres eficiente y eres eficaz. Es decir, este tipo de personas logran las metas y aparte se utilizan los recursos de una forma adecuada, utilizaron lo que está a su alrededor de una forma adecuada para lograr esas metas que se propusieron. Empiezo con estos dos cuadrantes debido a que son los más identificables, son los más fáciles de identificar debido a que son los extremos. La confusión son los otros dos cuadrantes. Y ahorita vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si requerimos de ciertas personas o de ciertas actividades para hacer un equipo de trabajo? ¿A quiénes vamos a considerar? Entonces, cuando eres una persona eficiente, ineficaz, este tipo de personas se refieren que no logran las metas, pero cuidan lo que está a su alrededor. Es decir, los recursos que están a su alrededor fueron aplicados correctamente, aunque no se lograron las metas. Existe el lado contrario. Cuando eres eficaz, pero ineficiente. Se lograron las metas que se propusieron, se lograron, pero se desperdiciaron muchos recursos. Eh, no lo aplicaron adecuadamente. Creo que estos cuadrantes respecto a estas definiciones quedan claros. Entonces, vamos a poner un ejemplo, uno, una, una situación que se nos presenta y cómo la cultura predomina en el tipo de personas que escogemos. Entonces, digamos que estamos en una organización donde esa organización hay un departamento llamado recursos humanos. Ese departamento de recursos humanos hace un estudio referente a este cuadrante donde identifica a su personal en qué cuadrante se encuentra. Empezaré con los extremos. Me atrevo a decir que los extremos, tanto el ineficaz e ineficiente como el eficiente y eficaz, del 100% del personal se encuentran en estos dos cuadrantes. Solamente el 10% del personal. Entonces, tenemos
ciertas actividades que hacer, requerimos de ciertas personas para poder realizar las metas u objetivos o actividades que tengamos que realizar dentro de una organización, ¿a qué personas vamos a considerar dentro de estos cuadrantes? Primero, pensaremos en lo que no queremos. ¿Quiénes son los que no queremos? Pues las personas ineficaces y las personas ineficientes. Por lo tanto, vamos a quitar ese cuadrante. Nos quedan estos tres. Obviamente, queremos considerar a las personas que son eficientes y que son eficaces, aquellas personas que logran las metas, porque necesitamos lograr esas metas y aparte, los recursos que se utilizan sean aplicados de una forma adecuada. Pero resulta que dentro de esta organización, como les dije, solamente estos dos cuadrantes extremos representan el 10% del personal. Vamos a suponer que el 5% del personal están en este cuadrante. Resulta que nos manda a decir Recursos Humanos que no hay personal disponible de este cuadrante, puesto que ya están posicionados, ya están ubicados y es difícil de removerlos de las funciones que ya están desempeñando. ¿Por qué? Porque son personas claves que necesitan estar en esta posición y no se pueden mover, no se pueden promover. Entonces, por lo tanto, las personas que son eficientes y eficaces tampoco los vamos a considerar. Nos quedan estos dos cuadrantes. Estos dos cuadrantes es el resto del personal, es el 90% restante del personal. Unos más, otros menos en otro cuadrante, pero vamos a suponer que están por partes iguales. La pregunta es, ¿a quiénes consideras mejor para tu equipo de trabajo? ¿Aquellas personas eficientes o aquellas personas eficaces? ¿A quiénes consideraríamos para tener un equipo de trabajo y lograr en mejor desempeño las actividades, las metas, todo lo que conlleva hacer cierta función? Según la cultura donde vivimos, la cultura latina, la cultura en México, las personas que más consideramos para poder lograr las actividades o lo que sea necesario son las personas eficaces. Es decir, aquellas personas que logran metas, no nos importa cómo hagan las cosas, pero sí nos importa que logren las metas o los resultados deseados. De hecho, queremos personas de resultados. Mientras existe el otro extremo, que no consideran a las personas que utilizan bien los recursos, una metodología adecuada, aunque no logren las metas, no utilizan bien los recursos que está a su alrededor. Entonces, debido a estos dos cuadrantes, el siguiente cuadrante para lograr estar en el cuadrante más eficaz, que es el eficiente y el eficaz, ¿qué sería lo más fácil? Que una persona ineficaz sea eficaz o que una persona ineficiente sea eficiente. ¿Qué es lo más fácil de capacitar? ¿Qué es lo más sencillo? ¿Qué es lo más óptimo en un momento determinado? Puesto que ya sabemos quiénes son las personas ineficaces y quiénes son las personas ineficientes. ¿Qué es lo más sencillo? Como digo, la cultura de aquí en México, la cultura latina, preferimos personas eficaces en la mayoría de los casos. Pero he visto que las personas, por ejemplo, en la cultura japonesa, utilizan más el método, el proceso, lo toman con seriedad. Y me llama la atención el por qué toman con seriedad el proceso, porque me di cuenta que en el proceso, si se aplica de forma adecuada, los resultados se dan solos. Me atrevo a decir que no les importa que sean eficaces, les importa que sean eficientes. Y al lograr esto, se logra la eficacia en forma automática. Me hace pensar que es más fácil capacitar a una persona ineficaz que a una persona ineficiente. Y digo esto porque aquellas personas que logran las metas, que logran dar resultados, aunque no sean, bueno, que dan resultados y son ineficientes, no les importa cómo, es más complicado capacitarlos para que apliquen cierta metodología de una forma adecuada. Ejemplos,
He visto personal que tienen que sacrificar tiempo para entregar un informe a en determinado día. Se desvelan, hacen actividades extraordinarias para alcanzar esas metas. O he visto departamentos que tienen que contratar personal para lograr esas metas que se propusieron. Suelen ser gastos innecesarios o no aplican la tecnología que hoy en día está más flexible. Hay más aplicaciones que nos ayudan a alcanzar esas metas, pero no las aplican puesto que tienen desconocimiento de causa. Entonces, he visto que aquellas personas que son más eficaces, pero son ineficientes, es decir, que logran las metas, pero ¿a costa de qué? A costa de personal, de tiempo, costos. A veces hacen gastos innecesarios en tecnología para lograr esas metas. O sea, ¿a costa de qué se logran esas metas? Mientras que por el otro lado, las personas que son eficientes no les importa tanto la eficacia, puesto que saben que con la eficiencia se logra la eficacia con más facilidad. Y esto lo he visto en la cultura, por ejemplo, en la cultura japonesa. Toman el proceso como una religión, porque saben que los resultados se van a dar en automático si se hace en forma eficiente. Entonces, si en un equipo de trabajo, ¿a quiénes consideraríamos? Bueno, dependiendo de la situación, porque no digo que los eficaces no sean necesarios en un momento determinado, dependiendo también de la situación. Pero generalmente cuando se requieren de personas eficaces es porque en cierta manera ya están eh, presionados en tiempo para entregar un resultado deseado. Mientras que en el otro cuadrante, cuando se es eficiente, obviamente se requiere de cierto tiempo para demostrar la eficacia. Espero que con estos conceptos ayude un poco a determinar eh, la colaboración de personas que tengan ciertas características, porque el siguiente cuadrante es el eficiente y el eficaz. Pero, ¿quiénes son los más fáciles de brincar a ese cuadrante? ¿Los que son ineficaces o los que son ineficientes? Ahí se los dejo a su consideración, esperando que ayude en un momento determinado a tomar ciertas acciones. Termino diciendo esto por medio de esta imagen, lo que representa la cultura que estamos viviendo hoy en día, puesto que hemos visto personas que logran los objetivos, que logran las metas, pero ¿a costa de qué? El esfuerzo que tienen que hacer para lograr esas metas. Y hemos detectado a personas ineficientes, pero que sí son muy eficaces, mientras que las personas eficientes requieren de hacer un equipo de trabajo, requieren de colaborar con personas que estén disponibles, pero generalmente las personas eficientes en esta cultura nos topamos con este tipo de personas o con este tipo de respuesta. No, gracias, estamos muy ocupados, sabemos que hay personas eficientes que pueden aplicar ciertas metodologías, pero el mismo equipo de trabajo sale con este tipo de respuesta. ¿A qué se debe esto? Lo que hemos aprendido hoy en día sobre la cultura en la que estamos viviendo. Pueden ser por lealtad, porque no sabemos trabajar en equipo, eh, no le dan la seriedad a un proceso determinado, la apatía al cambio, o tiene que ver mucho la confianza en las personas, o suele también ser la seguridad de su trabajo, por miedo que a una metodología reemplace sus actividades, o simplemente los egos de que yo puedo hacerlo. Lo hago a mi manera, a mi forma de como la conozca, y a veces nos olvidamos de que existen personas valiosas que pueden aplicar una metodología adecuada para lograr los objetivos o las metas de una forma más eficiente. Agradezco de antemano la atención a este video, esperando que sea de su ayuda y aportando a
a ciertas decisiones que puedan tomar en ciertos momentos para actividades o metas que nos propongamos. Termino diciendo esto: aprendamos a manejar la información antes que la información nos maneje a nosotros. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.